Hola amigos que nos siguen de Misioneros de Guadalupe. Me da gusto estar nuevamente con ustedes en esta tercera sesión de liturgia, en el cual vamos a ver la liturgia de la misa, ¿sí? Así como dónde se debe de celebrar la misa, cuáles son los lugares apropiados, adecuados y qué se requiere para que se pueda celebrar la misa fuera del templo. Muy bien, pues comenzamos. Ponte muy atento. La misa es el acto más elevado de toda la religión católica, ya que el sacramento de la Eucaristía es el centro y el compendio de todo. Los demás sacramentos se ordenan para fin de este. Fue instituida en la última cena, cuando Jesús estuvo con sus apóstoles. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Santa Misa se renueva el sacrificio del Calvario al celebrar el sacramento de la Eucaristía. En ella el sacerdote que celebra representa a Cristo, es el Alter Christus, consagra el pan y el vino pronunciando una fórmula sacramental, la epiclesis, que causa la transubstanciación, transformando el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, para saber aprovechar los grandes frutos espirituales que se nos da a través de la celebración eucarística, hay que conocerla, entender sus gestos y símbolos y participar en ella con reverencia. Y esto es muy importante porque al no conocer estos ritos, estos símbolos, incluso lo que ocurre dentro de la misa, lo más común es que la encerramos en el sermón que da el padrecito, que da el sacerdote, ¿no? Y a veces si no me cae el sacerdote, si no me gusta su forma de expresarse, pues a veces ni participo de la misa. Cuando eso, que vamos a ver más adelante, es solamente una parte optativa de la misa, lo que es el sermón, ¿sí? Que ya veremos más adelante. Es mucho más importante la celebración donde se renueva el sacrificio de Cristo en el Calvario. Se nos perdonan nuestros pecados, ¿sí? Y podemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo, con su alma y con su divinidad, tal y como está en el cielo. Por eso es que la misa es el punto de reunión más importante de nosotros. Siempre lo ha sido desde la época de los apóstoles hasta nuestros días y lo seguirá siendo. Bien, podemos decir que la misa consta de 4 partes. Primeramente tenemos los ritos iniciales. Son ritos introductorios a la celebración y nos preparan para escuchar la palabra y celebrar la Eucaristía. Mucha gente me pregunta que si la misa vale si llego antes de las lecturas o si llego antes del evangelio o incluso de la homilía o de la consagración. Entonces tiene estas 4 partes y la primera, el rito inicial, pues nos prepara para lo demás. Entonces si nos falta una de las partes, pues no podemos hablar de una misa completa. Tenemos también la liturgia de la palabra, es la parte más fuerte, junto con la liturgia eucarística. Aquí vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Que se nos va a dar como alimento y a la cual vamos a responder cantando, meditando y rezando. ¿Por qué? Porque vamos a hacer oración, vamos a escuchar esta palabra de Dios que la vamos a transformar en oración, en vida. Luego tenemos la liturgia eucarística, ¿sí? Que es la otra parte muy importante. Ya estuvo la palabra de Dios y ahora Él mismo se nos va a dar con su cuerpo y con su sangre. Esta es la liturgia eucarística, que está formada de 3 partes: el rito de las ofrendas, la gran plegaria eucarística, que es el núcleo de toda la celebración, donde se actualiza la muerte y la resurrección de Jesús, y el rito de comunión, cuando se comparte el pan y el vino para todos aquellos que lo puedan recibir. Sí, y terminamos con los ritos de despedida. Son ritos que concluyen la celebración. ¿Sí? Ya es la parte en la que terminamos, las últimas indicaciones a seguir. Los ritos iniciales. Tenemos la procesión de entrada. Llegamos al templo y nos disponemos para celebrar el misterio más grande de nuestra fe. Acompañamos la procesión de entrada con alegría. Normalmente se hace desde la parte más retirada del templo hacia el altar. El sacerdote, la procesión la inician
los acólitos, lo que es la cruz y los ciriales. La gente que lee las lecturas, si hay concelebrantes, todos ellos, y al final el sacerdote que va a realizar la celebración. ¿Sí? Normalmente esto lo hacemos mientras vamos cantando. Luego tenemos el saludo inicial, ya que la procesión y el sacerdote ya llegaron al altar y todos tomaron su lugar. El sacerdote besa el altar, hace la señal de la cruz y saluda a la asamblea, a los presentes. Después tenemos el acto penitencial. Aquí, bueno, vamos a prepararnos. Pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas. Por eso les decía, si llegamos después de esta parte, por ejemplo, a misa, pues ya no participamos del pedir perdón, ya no nos preparamos como debe de ser para escuchar la palabra de Dios. Después viene el canto del Gloria. Aquí vamos a alabar a Dios reconociendo su santidad al mismo tiempo que nuestra necesidad de Él, ¿no? Este canto normalmente se realiza solamente en las fiestas y en las solemnidades, ¿no? Todos los domingos la tenemos presente, entre semana solo si es una solemnidad. La oración colecta. Esta es muy importante, es la oración que el sacerdote en nombre de todos, de toda la asamblea, hace a Dios Padre, y en ella se recogen las intenciones de la comunidad, y ahí es el momento donde nosotros podemos participar haciendo nuestras peticiones, ¿verdad? Podemos pedir por nuestras necesidades, por el trabajo, por la familia, las de intercesión, por salud mía o de familiares, amigos, conocidos, etcétera, ¿no? ¿Y saben qué? No tenemos que pagar. Sí, porque normalmente cuando el sacerdote las menciona, bueno, pues hay que dar por lo menos un donativo, pero tiene el mismo valor que lo diga el sacerdote o que lo diga yo cuando estoy ahí presente en este momento, que es precisamente unir todas nuestras intenciones, por lo que yo voy a esta misa y voy a ofrecer este sacrificio de Cristo que se ofrece al Padre por nosotros. La liturgia de la palabra, bueno, aquí nos sentamos para poner atención, para escuchar. Vemos la primera lectura que normalmente es del Antiguo Testamento, donde Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel y sus profetas. Después tenemos el Salmo, que se puede hacer de varias formas, meditando, rezando, cantando, o el más común, respondiendo, ¿no? Por eso le llamamos Salmo responsorial, respondemos con una estrofita, la forma en que participa. Pero no es la única, podemos cantarlo, o incluso no precisamente el Salmo, se puede utilizar otro canto para meditar. La segunda lectura en el Nuevo Testamento, pues ahora el Espíritu Santo es el que habla a través de los apóstoles. Y luego viene el Evangelio, el canto del Aleluya nos dispone a escuchar la proclamación del misterio de Cristo. Al final aclamamos diciendo, Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí una pequeña aclaración litúrgica. Cuando escuchamos la palabra de Dios en la misa, cuando estamos haciendo oración, es muy importante esta parte donde el Evangelio, el sacerdote dice, Gloria a ti, Señor Jesús. Solo se hace en este momento. Cuando leemos un Evangelio fuera de la misa, no se dice, Gloria a ti, Señor. ¿Sí? Se dice, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque aquí en la misa, como ya vimos en la primera lectura, el Antiguo Testamento es Dios Padre el que nos habla a través de diferentes personajes, ¿sí? Después vemos que en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo a través de los apóstoles y sus discípulos de Jesús que nos habla. Y en el Evangelio es propiamente Él, el Verbo hecho carne, quien nos está hablando. Por eso se hace esta palabra como para hacer la diferencia. Cuando yo hago oración en mi casa o comunitaria, ¿sí? De una lectura del Evangelio, ahí solamente es palabra de Dios. Y lógicamente, si no estamos haciendo oración con la Biblia, estamos aclarando, buscando una referencia o algo, no se debe de comentar lo de palabra de Dios. Después viene la homilía. El celebrante nos va a explicar la palabra de Dios. Esta parte que a veces para una gente es lo más importante y para otros pues no es importante. Pues en el Sacrosanctum Concilio nos dice que la misa se celebra los domingos y fiestas de precepto con asistencia del pueblo. Nunca se omita si no es por causa grave.
E incluso en el misal romano se habla de 7 minutos como recomendación de duración, y aunque no lo dice textualmente, se entiende que entre semana que no se celebra alguna fiesta o solemnidad no es obligatoria. Es la parte que para mucha gente pues suele ser la principal de la misa. Y les decía, pues esta es solamente una parte. Lo más importante es la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo, que se van a hacer presentes a través del sacrificio de renovación del perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Esa es la parte más importante. De niño me tocó trabajar en los grupos de la Acción Católica, y había un sacerdote ya viejito que cumplió incluso 70 años de sacerdote, no sé cuántos años tendría. Y él acostumbraba entre semana, en las misas de entre semana, él no hacía la homilía, ¿no? Entonces sus misas eran de 20 minutos, rapidísimo se las echaba, ¿no? Y a veces el domingo también se le pasaba y no hacía la homilía, y ya el párroco le tenía que indicar, ¿no? Oye, regrésate, te faltó aquí la homilía para que por lo menos durara una media hora la misa. Entonces, como ves, es una parte que no es obligatoria, ¿no? Luego ya de la homilía pues viene el credo, ¿no? La profesión de fe, igual solamente en domingos y en fiestas y solemnidades. Sí, vamos a referendar nuestra fe. ¿En qué es lo que creemos? Lo vamos a confesar, ¿no? Ya sea a través del rezo del credo o con la fórmula que nos interrogan en qué creemos, qué aceptamos, a qué rechazamos. Y luego viene la oración de los fieles. Rezamos unos por otros pidiendo por nuestras necesidades. Sí, es lo que a veces la oración universal, ¿no? Que empezamos pidiendo por las personas que nos gobiernan, y luego vamos cada vez cerrando más hacia nosotros, a nuestras necesidades personales y comunitarias. Luego tenemos la liturgia eucarística, ¿sí? Aquí tenemos la presentación de los dones, ¿no? Ya venimos a la parte de la liturgia. Ya vimos la liturgia de la palabra, que nos sirve para hacer oración, y ahora estamos en la liturgia eucarística, y empieza con presentar los dones. O sea, el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo, y que son frutos del trabajo del hombre, ¿no? Como dice el canto. Por eso en ese momento se realiza la colecta en favor de toda la iglesia y la ofrendamos, la ofrecemos. Comentan algunos padres de los que les ha tocado trabajar en África, que esta parte de la presentación de ofrendas, pues ahí en Kenia, por ejemplo, pues no tienen dinero efectivo, no hacen colecta, la gente lleva un poquito de lo que tiene de comida, de alimentos, o cuando es algo importante para ellos la celebración, alguna gallina, algún animalito, pero lo hacen bailando, es toda una procesión que dicen, hombre, a veces dura más que la misa, ¿no? 1 hora, 2 horas, la gente quiere expresar que le va a ofrecer eso a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros hoy en la actualidad la forma más concreta pues es a través del dinero, ¿no? Entonces la colecta pues se va a utilizar, la administra el párroco, y la va a utilizar primeramente para las necesidades del templo, ¿no? Lo que es pagar los servicios, pagar los empleados, la secretaria, los sacristanes, ¿no? Son trabajadores, los alimentos de todos los que colaboran por ahí, ¿no? Si tiene que utilizar un transporte, darle el mantenimiento, gasolina, etcétera, ¿no? Todos estos gastos es la primera parte. Después, normalmente, la mayoría de las parroquias tienen pues, algún comedor, alguna forma de ayudar a la comunidad a través de alguna enfermera o doctores, y entonces, pues, ahí también se apoya, ¿no? Pero también existen colectas que no son directamente para la parroquia, por lo menos hay 3. Una, la más conocida, es el Domum, donde se pone el sobrecito, y ahí todo el dinero que se pone, ese va a ir hasta Roma, ¿no? Ahí la Congregación para los Pueblos la va a distribuir a tierras de misión donde hace falta, ¿no? Es una forma de que en los lugares donde haya más, se pueda llegar a los lugares que menos tienen, para que se puedan hacer proyectos que puedan hacer a las comunidades crecer, ¿no? Yo personalmente me tocó estar en tierra de misión y nos tocó llegar ayuda de parte del DOM. Otra colecta es a nivel diocesano, ¿sí? Las parroquias forman una diócesis donde el obispo es la máxima autoridad, y entonces se hace lo que es el pago del diezmo, que no es el diezmo, ¿no? Aquí en México el SEM ya desde hace un par de décadas o más,
pues lo definió como un día de salario, ¿no? Y que fuera en el mes de diciembre. Un día de salario al año, lo que ganamos un día, pues es lo que nos invita, ¿no? También hay que ver que no es una obligación, ¿no? No tiene que ser así. Si no lo haces, pues te tachamos. Me comentaba uno de los padres en Japón que ahí, pues como las comunidades son muy pequeñas, se están registrados, ¿no? Y la gente se anota cuánto va a donar. Dice, pues yo voy a dar tantos dólares al mes, ¿no? O en cada vez que venga a la misa, pero no se presenta dentro de la misa, sino ellos están conscientes de que para que se pueda mantener el servicio religioso, pues ellos son los que lo tienen que sostener, ¿no? Y entonces ellos dicen cuánto pueden cooperar al mes y entonces en la misa no se hace las colectas, ¿no? Entonces tenemos esta y la tercera también muy común es la... bueno, les decía que del diezmo se va para la diócesis y el obispo pues la va a distribuir según las necesidades, ¿no? Igual hay parroquias a veces que apenas se están formando, no tienen suficiente gente, y entonces pues se les tiene que echar una mano, ¿no? Y es a través de este diezmo como el obispo puede distribuirlo a donde se necesite más o a otros proyectos. A veces hay hospitales, centros de salud importantes que administra la diócesis. Y la otra colecta es la del seminario, también pues para no distraer a los seminaristas de su trabajo de estar de tiempo completo, ¿sí? Pues normalmente se busca una forma de apoyar al seminario, ¿no? Para que se pueda mantener todos estos muchachos que están estudiando y preparándose para ser sacerdotes. Después viene el prefacio, que es una oración de acción de gracias y alabanza a Dios al 3 veces santo, ¿no? Es el canto que hacemos de el santo. Después viene la epiclesis. El celebrante extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que por su acción los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Es el momento que el sacerdote pone las manos y ahí es donde, bueno, ya nos podemos arrodillar porque sigue la consagración. ¿Sí? Aquí el sacerdote pues va a hacer memoria de la última cena, pronunciando las mismas palabras de Jesús para que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y aquí va a ocurrir el misterio más grande de nuestra fe, que es la transubstanciación, es decir, el pan y el vino van a seguir teniendo la apariencia de pan y vino, van a tener el mismo sabor, pero ya la sustancia es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso lo vemos muchísimo en los milagros eucarísticos, desde el primer milagro de Laciano allá en Italia hasta hoy en día, que hay muchísimos, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, el último reconocido fue el de 2006 que ocurrió en Chitla, Guerrero, donde una hostia está en exposición y está sangrando, ¿no? Y se le hicieron los estudios y en el 2012 pues se llegó a la misma conclusión que se ha llegado con todos los milagros eucarísticos, que esa carne es carne viva, es de tejido humano, es del corazón, del miocardio, ¿no? Y que la sangre también es AB y es sangre viva, ¿no? Porque la sangre después de que se empieza a coagular pierde muchas vitaminas que tiene y entonces pues ya se sabe que es sangre que ya no está viva y esta no, se mantiene como si fuera sangre viva y muchos a pesar de muchísimos años y siglos, ¿no? Como el primer milagro eucarístico del Laciano que todavía se conserva y sigue teniendo las mismas propiedades. Los invito a que si tienen dudas de esto, como empezó este primer milagro, pues consulten en internet, van a encontrar mucho. Incluso este joven Carlos Acutis, que es considerado el ciberapóstol, el apóstol de los jóvenes, él hizo una página donde puso todos estos milagros eucarísticos más recientes que hay en todo el mundo. Continuamos con la liturgia eucarística y ahora sigue la aclamación, ¿verdad? Vamos a aclamar el misterio central de nuestra fe. Después viene la intercesión. Vamos a ofrecer este sacrificio de Jesús en comunión con toda la iglesia, donde vamos a pedir por el Papa, por el obispo, por los difuntos y por todos nosotros. Nuevamente aquí es una oportunidad para que yo pueda hacer presente a mis difuntos, familiares, conocidos, amigos, ¿verdad? Sin necesidad de que el sacerdote los tenga que mencionar, son partícipes, ¿sí?, de este sacrificio de Jesús. Luego viene la doxología, el sacerdote va a ofrecer
al Padre el cuerpo y la sangre de Jesús por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, y donde todos respondemos amén. Aquí también una nota, digamos, litúrgica, ¿no? Mucha gente a veces se queja, dice, es que esa parte nada más la debe decir el sacerdote y no la debe decir el pueblo, ¿no? Vimos en la sesión pasada el uso del misal, el misal romano, y que tiene lo que se llaman las rúbricas. Las rúbricas son las indicaciones que se deben de seguir. La mayoría son para el celebrante, para que el rito se celebre y tenga valor, ¿sí? Entonces lo importante es que el sacerdote lo haga. Las indicaciones al pueblo pues son menos, normalmente pues estar de pie, estar sentado o cantar, ¿no? Son las indicaciones que nos va a dar. Entonces, aquí lo importante es que el sacerdote lo diga, ¿no? Si el pueblo lo dice con él, como en el Padre Nuestro, que también nos indica que si levantamos las manos o no, bueno, el sacerdote es el que lo debe de hacer, es la indicación para él que marca la rúbrica, ¿no? Ya si lo hace el pueblo o no, bueno, no pasa nada, pero para que el rito tenga ese valor, lo tiene que hacer el celebrante. Luego viene el Padre Nuestro, aquí ya nos vamos a preparar para comulgar, ¿verdad? Entonces vamos a reconocer a nuestro Padre, ¿sí? Como nuestro de nosotros, que es común a todos nosotros porque somos hermanos en Jesús. Después viene ya la comunión, donde vamos llenos de alegría, nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que es pan de vida y comida de salvación. Antes de comulgar se debe hacer algún acto de humildad y de fe. Aquí también una aclaración muy importante es el valor de la misa en virtual, ¿no? Con estos tiempos que hubo de pandemia, o ya desde antes la misa por televisión, que sí tiene valor cuando es en vivo, ¿sí? Estamos participando, en ese mismo momento está ocurriendo el acto salvífico de Jesús y nosotros estamos participando. Pero cuando la misa ya la vemos grabada, pues ya no tiene ese valor. Y esto lo digo porque era uno de los impedimentos. Cuando estábamos en pandemia, pues veíamos la misa por televisión, por internet, y no podíamos comulgar físicamente, ¿no? Entonces se hace la comunión espiritual. Pero igual, si yo estoy presente y no puedo comulgar, debo de hacer mi comunión espiritual. Y luego ya viene la oración, ya después de que comulgamos, viene la oración para dar gracias a Jesús porque lo hemos recibido y pedirle que nos ayude a vivir en comunión con todo el pueblo. Ya terminamos la liturgia eucarística y siguen los ritos de despedida. Tenemos primeramente la bendición, vamos a recibir la bendición del sacerdote. Aquí también, como cuando preguntan si al principio, si vale, si llego en esta parte, pues debemos de llegar desde el principio para prepararnos y debemos de retirarnos, pues por lo menos hasta que hayamos recibido la bendición, ¿no? Imagínense irnos sin haber recibido la bendición, ¿sí? Porque esa la llevamos a nuestra familia, la llevamos con nosotros, nos acompaña, ¿sí? Y luego viene la despedida y el envío. ¿Sí? Ya que nos alimentamos con el pan y la palabra de la Eucaristía, volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos, llevando a Jesús en nuestros corazones. Por eso la palabra misa en latín es de misión, ¿no? O sea, somos enviados. Aquí el sacerdote nos va a mandar, nos va a enviar a practicar lo que hemos vivido, ¿no? A celebrar esto que vivimos, a compartirlo, porque acuérdense que escuchamos la palabra de Dios, hicimos oración, y siempre que escuchamos la palabra de Dios, debemos de responder, por eso es palabra de Dios es viva, ¿sí? Entonces aquí ya escuchamos la palabra de Dios y tenemos que responder en nuestro actuar en la vida y llevarla a los demás, llevarla en nuestra propia vida. Aquí también una parte importante es que mientras va saliendo la procesión se hace un canto, y aquí también, bueno, ahí vamos a dejar para que se estudie un poco más con lo que corresponde al canto, pero sí una nota que quiero hacer sobre el capítulo 6 del Sacrosanctum Concilio, que en los números 113 al 115 nos dice que debe de ser digna, solemne y con participación de los fieles. Entonces, a veces los grupos parroquiales se apropian de estos cantos, ¿no? Y a veces son tan bonitos, tan hermosos, que nadie los puede seguir, nomás estamos escuchando. Y entonces, pues no están cumpliendo con lo que nos pide el Sacrosanctum Concilio, de que la gente participe. ¿Sí? Entonces esa es una función muy importante. Esa es una razón por la que a veces muchos sacerdotes no quieren coros parroquiales, porque nomás está cantando el coro, ¿no? Y la gente, como no los puede seguir, pues ahí nomás los escucha. Y entonces le estamos quitando la participación al pueblo. Yo recuerdo en la venida del Papa Juan Pablo II, una de las visitas que me tocó estar,
que me llamó mucho la atención, que en el canto de comunión, bueno, se cantaron muchos, ¿no? Duró mucho tiempo, pero uno de los cantos era la guadalupana, ¿no? Yo dije, ay, pues este canto no es de comunión. Y después, ya cuando estábamos terminando, y ahí las hojitas de los cantos por ahí andaban tiradas algunas, y recogí una, y venía la indicación, eran puros cantos populares, y decía claramente que se deben de cantar cantos populares para que toda la gente participe, ¿no? Y sí, era muy bonito, ahí eran como 5 millones de personas ahí reunidos en el lecho del río Santa Catarina en Monterrey, cantando, se escuchaba claramente, todos con el mismo tono. Es un canto que cantamos todas las veces en nuestra vida, ¿no? Todos los años, entonces tenemos bien claro la tonada. Entonces eso es a lo que nos debe de invitar el canto dentro de la liturgia, a que participemos. Si no vamos a cantar, o si no va a invitar a cantar el coro, pues lo mejor sería dejar a las 2, 3 viejitas que se sientan adelante y que se saben las canciones más populares y seguirlas a ellas. Bueno, esa es mi recomendación. Bien, ya vimos pues, la parte de la liturgia de la misa. Ahora vamos a ver los lugares y lo que se requiere para que se pueda celebrar la misa, ¿sí? Correctamente. Entonces, bueno, la Eucaristía es un regalo sagrado que la Iglesia ama, respeta y protege. Ya dijimos, es lo más importante para nosotros como católicos. A veces vigilando para que no se trate con frivolidad ni con superficialidad. Para esto, la celebración eucarística del pueblo de Dios se congrega generalmente en la iglesia, en el templo, dice la instrucción general del misal romano, el IGR que vimos la vez pasada, ¿no? En el 288, y no en cualquier iglesia, en cualquier templo, sino en uno que esté solemnemente dedicado o al menos bendecido. Esto es porque, por ejemplo, aquí en el centro del país, en México, muchas capillas pertenecen a la comunidad y no a la parroquia, ¿no? Y entonces a veces no han recibido esa bendición solemne que se requiere, ¿no? Aunque bueno, normalmente se integran como parte de la parroquia. Pero igual vemos que en muchos lugares se puede hacer una capilla y en ese no es un lugar adecuado para celebrar la misa. Vamos a ver los motivos. Dice, bueno, por eso en términos generales la Iglesia Católica prohíbe la misa fuera de los lugares sagrados. Por tanto, quedan excluidos las capillitas privadas, jardines, hoteles, playas, entre otros muchos lugares. Vamos a ver, bueno, ¿qué lugares se puede celebrar la misa? Bueno, la Iglesia tiene sus motivos muy válidos para prohibir la misa en lugares que no sean sagrados, que no sean sacros, ¿sí? La permisión general de la misa en lugares diferentes a los lugares sagrados puede dar lugar a abusos. Es por eso que se tiene que cuidar, ¿no? Porque si se hace fuera del templo, ¿sí? Pueden darse abusos como fraudes de personas que se hacen pasar por sacerdote. Ahorita vamos a ver algunos de estos. Convertir la misa en un mero acto social, ¿no? Es muy común en las celebraciones de matrimonios o en los 15 años, ¿no? En fiestas de 15 años de las mujeres, pues a veces nomás es por un acto social, ¿no? Y se olvida del valor del sacrificio. A veces ni siquiera están preparadas las quinceañeras para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pero como quiera pues lo tienen que recibir, ya están ahí, ¿no? Entonces sí, ahí nos falta tener más conciencia de la importancia de la misa, a nosotros como parte de la iglesia. ¿Sí? Que no sea un evento de adorno, de relleno o incluso muchas veces ajenos a nuestra fe. Vamos a ver esto que es muy importante. La misa es un acto comunitario y abierto. Nunca es privado. Por lo que sea el evento que sea, no se debe de negar o condicionar el acceso a la celebración litúrgica. Aquí vemos, por ejemplo, en esta foto, ¿sí? En un jardín, en un salón. Si aquí se hace la misa, pues imagínense, pues no van a dejar entrar a cualquiera, solo a los que tienen invitación. Y entonces ese es un motivo que prohíbe que se pueda hacer. Tiene que ser abierto, ¿no? Y en estos lugares, pues muy difícilmente va a poder ser el lugar abierto. Y a veces sin querer, sin darnos cuenta, pues estamos haciendo que esto no sea permitido, ¿no? Y es una de las razones por la que se cuida que las misas no se celebren fuera del templo. Vamos a ver cuándo sí se puede hacer. Vamos a ver la misa fuera del lugar sagrado. Donde el ordinario lo permita y con el permiso del párroco, la misa podrá celebrarse en lugares como escuela o un colegio religioso, ¿no? Lo más común es en los colegios
religiosos, aunque aquí, bueno, una indicación importante es que, como vemos aquí en esta foto, por ejemplo, pues los niños a veces no están en un lugar adecuado, ¿no? Y entonces muy fácilmente se cansan, se distraen y entonces pues se convierte solamente en un acto obligatorio, ¿no? La misa del mes. Fíjense que un par de escritores que conocí que me gustaban mucho sus columnas que escribían en el periódico, con el tiempo me di cuenta que eran, odiaban mucho cuando se trataba algo de la iglesia católica, y eran gente que había ido a colegios religiosos particulares, porque los obligaban. Aquí, una de las cosas comunes de los colegios normalmente religiosos, al menos aquí en México, es que la mayoría son de paga, ¿no? Son muy buenos colegios, y entonces pues mucha gente que tiene acceso económico, pues lo quiero llevar aquí, pero si ellos no viven esa fe, si no la viven con plenitud, pues lo están llevando al niño a que participe en la misa entre semana, que haga oración, cosas que en su casa nunca va a hacer, ¿no? Y entonces terminan teniendo un rechazo muy fuerte hacia la fe, ¿verdad? Todo porque pues era algo que no practicaban en su casa, pero porque era el mejor colegio, pues los llevaron, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado de que los niños muy fácil se nos dispersan, entonces hay que ver qué tan conveniente puede ser hacerlo aquí, sobre todo en los colegios religiosos. Aquí, por ejemplo, en una funeraria para misas de difuntos, aquí es donde se pueden dar estos abusos de que el representante no es un sacerdote, ¿no? Y a veces en los servicios funerarios aparece, ¿no? Misa con sacerdote, celebración, ¿no? Algunas sí son muy formales y sí te indican claramente, otras no, nada más te dicen misa y viene ahí el precio, ¿no? Y a veces ni siquiera es sacerdote. Y esto te lo digo porque pues a mí me tocó como experiencia, ¿no? Cuando fallece una de mis cuñadas, pues me toca estar ahí y ver el folletito, ¿no? Donde vienen los precios, todo, y venía y pregunto, digo, ¿y ese sacerdote? ¿De dónde es? Y me dice, no, pues no sé. Dice, pero sí viene es sacerdote, ¿no? Y después platicando con algunos de los compañeros de ahí, que éramos de los grupos parroquiales, la funeraria estaba ahí en la zona parroquial, en la jurisdicción, y decía, no, ni es sacerdote, ¿no? Entonces eso pasa mucho en estos, ¿no? En este tipo de capillas, que bueno, se da mucho en el norte, acá en el centro se acostumbra más la velación en la casa, ¿no? Y después de la casa se lleva al templo, ¿no? A lo que decimos la misa de cuerpo presente, y ya de ahí al panteón. Pero en el norte se acostumbra más este tipo en capillas, ¿no? Y en capillas de la funeraria, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado de que realmente no se dé a un fraude o un mal uso, ¿no? En los hospitales, aunque no se tiene una capilla, o muchas veces tiene un pequeño oratorio, normalmente aquí lo que se da es el bautismo de emergencia, ¿no? Entonces también hay que ver, el bautismo es un sacramento que se tiene que registrar, y si la persona no fallece, pues debe de terminar el proceso en la parroquia. Entonces debe de haber una comunicación entre el ministro. A mí me ha tocado conocer enfermeras que son ministros, ¿no? Que el párroco les autoriza para que lo puedan hacer y facilita las cosas. Igual, luego llega otro párroco y dice, no, yo nadie, si necesitan a alguien ahí en el hospital, háblenme, yo voy, ¿no? Entonces, bueno, aquí puede darse también ese espacio, ¿no? En domicilios particulares, solo para celebraciones públicas, ¿sí? Cuando a mí me ha tocado mucho cuando se va a construir una capilla, ¿no? Se va a construir la capilla aquí, se tiene el terrenito y se hacen las fiestas, las kermeses cada domingo, y entonces el sacerdote va y celebra la misa pues en el patio de una casa, ¿no? A veces en la calle o en el patio de una casa, pero aquí tenemos que ver que debe ser pública y abierta a todos. Y bueno, cuando se hace en la calle o al aire libre, como vemos aquí en esta foto, se deben de tomar precauciones para evitar los efectos del clima, de la lluvia, o el polvo, el viento, ¿no? Colocando contrapesos o lienzos o cubriendo el cáliz con algo adecuado, ¿no? Esto también me tocó mucho cuando estaba en los grupos de la Acción Católica. Se hizo la sectorización de la parroquia y la idea era celebrar en cada uno de esos lugares, de esos sectores, y se hacía la misa así, poníamos cualquier mesita, altar, y ese estaba el aironazo tirando las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese pan y ese vino se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, ahorita vamos a ver los elementos que se requieren y algunas recomendaciones. La misa fuera del lugar sagrado. No debe de perderse el significado de la celebración eucarística. El celebrante debe de asegurarse de que se cumplan todos los requisitos necesarios.
Antes era muy común que en las misas de graduación, sobre todo de las primarias o secundarias, se celebraran en el colegio, porque normalmente el templo o la capilla no daba lugar para 600 niños con sus papás y con sus padrinos, ¿no? Entonces se hacían en el patio de la escuela y era muy común, pero pues da lugar a que sea solamente un adorno, ¿no? Entonces por eso mejor ahora se ha pedido que se hagan en los templos, ¿sí? En donde corresponde y ya la gente que quiera participe, ¿no? Y así ir haciéndolo solamente para aquellos que quieran. Bueno, para oficiar la misa fuera del lugar sagrado también se debe determinar primeramente si es realmente necesario usar ese lugar, porque va a ser el lugar sagrado donde se va a ofrecer el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, ver que realmente sea necesario, ¿no? Si hay una iglesia o capilla cercana, pues nada justifica el uso de otros lugares, ¿no? Muy pocas veces, como vamos a ver. En las celebraciones oficiales fuera del lugar sagrado se debe extender un permiso por escrito del párroco o la parroquia a los organizadores, sobre todo cuando el sacerdote no es de esa jurisdicción parroquial, ¿no? Les decía aquí que, por ejemplo, en el centro del país hay muchas capillas que no pertenecen a la parroquia, aunque se integran, la capilla la administran los mayordomos, o sea, gente que es de la comunidad. Y entonces a veces da que, un bautizo y traen a un padre de otro lugar, ¿no? Y después, oye, ¿y si era sacerdote? ¿No es sacerdote? Normalmente debe de ser a través de la parroquia, ¿no? Pero como el mayordomo tiene las llaves, tiene el acceso, van con él les dice, sí, está bien, ellos consiguen el sacerdote y entonces se puede dar a esto que decíamos, esta clase de abusos, ¿no? Y peligros, porque si se hace un sacramento, el sacramento se tiene que registrar, ¿no? Y entonces, si no se da un sacerdote que no le corresponde la jurisdicción, no puede generar un documento, ¿no? Y entonces, pues genera un problema para la gente. Entonces sí es importante que cuando se dé en un lugar fuera de los lugares sagrados destinados para la misa, pues estar al pendiente de que sea algo oficial. Vamos a ver pues los elementos básicos para la misa cuando se realiza fuera del lugar sagrado. Primeramente, pues una mesa grande y firme para el altar, ¿sí? Que no se esté moviendo y de tamaño adecuado. A veces se utilizan estas mesas pequeñitas y el sacerdote tiene ahí el misal romano, tiene las ofrendas, o sea, es muy difícil, ¿no? Hay que evitar el utilizar mesas pequeñas o estas mesas armables porque a veces se mueven mucho, ¿sí? Entonces tenemos que evitar este tipo de mesas y quedarnos con una mesa que sea fuerte, firme, grande preferentemente, ¿sí? Después vienen los lienzos dignos para el altar, el mantel, ¿no? Preferentemente un mantel blanco, ¿no? Que no tenga muchas figuras, si tiene alguna figura, pues que sean de flores, que es parte de los ornamentos de la liturgia, ¿no? Y pues para nada, manteles que tengan otro tipo de estampados, ¿no? Esos pues hay que evitarlos, incluso en esos casos usar la mesa sin mantel. Vasos para el vino y el agua. Normalmente el sacerdote trae las vinajeras, pero el agua sí se puede utilizar alguna botellita de agua, ¿no? Preferentemente en vez del agua corriente de la llave, utilizar agua purificada porque va a ser para purificar el cáliz y la patena y también la que se va a incluir dentro de lo que es el vino, ¿no? Un cuenco para lavar las manos del sacerdote y una toalla. Esto pues, es un símbolo que se hace de purificación antes de tomar las ofrendas del sacerdote. Y bueno, en el altar debe de haber velas, ¿sí? Por lo menos una, y un crucifijo cerca o una figura de bulto grande, ¿no? A veces, pues, si no tenemos uno pequeño, podemos que en la espalda o a lateral haya algún Cristo grande. Ahora, lo que lleva el sacerdote. Normalmente el sacerdote pues va a aportar las hostias, el pan y el vino, que cumplan con las normas indicadas. Por eso es que el sacerdote las debe de llevar y no las podemos nosotros disponer. Cuando es una capilla pues se tiene la sacristía y ahí se ponen. Pero cuando es una misa que es fuera del lugar sagrado, el sacerdote llevará el pan y el vino para estar seguro de que cumple con las normas necesarias, ¿no? Aquí en México la Casa Pedro Domecq es de las más antiguas que realiza el vino de consagrar y las hostias que no deben de tener levadura y otras cosas, normalmente las realizan muchos grupos de congregaciones religiosas.
el cáliz y la patena, porque deben de estar consagrados, ¿sí? En cuenta, son solo para uso exclusivo de la misa, ¿no? Imagínense que podríamos utilizar otro plato y después en ese plato donde se presentó el cuerpo y la sangre de Cristo, le vayamos a poner mole, pues como que no, ¿verdad? Entonces por eso deben de ser solo los consagrados, aquellos que sean para uso exclusivo de la ceremonia. Luego tenemos el corporal y purificador. ¿Por qué? Porque deben de ser lavados con ciertos rituales, porque estos se van a utilizar y pueden caer partículas o se utilizan para la purificación y entonces se quedan partículas del pan o del vino y por lo tanto contienen el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces estos deben de lavarse sin tirar el agua, depositarlo siempre en un mismo lugar, en alguna maceta por ejemplo, y hacer alguna oración de desagravio, ¿no? Entonces por eso es que estos los debe de llevar el sacerdote, los lleva, los utiliza y él los trae, ¿no? Ya tendrá la persona preparada que pueda lavar estos corporal y purificador, también el manutergio y el corporal. Y luego los ornamentos propios del sacerdote, lo que es su alba y su estola, con eso sería suficiente para celebrar la misa, bueno, el signo y también la casulla, ¿no? Los leccionarios, el misal y los leccionarios, aquí vemos estos, el tema pasado tratamos, estos normalmente se tienen en el templo, en la capilla principal donde se hace la celebración. Cuando se va a hacer fuera, pues lo más común es que se lleve algo más práctico, que serían el misal mensual, ¿no? Aquí en México tenemos el misal mensual de Buena Prensa y el misal diario de San Pablo, editorial de San Pablo, y contienen las lecturas del día, así como la parte del misal romano para poder hacer la celebración, ¿no? Entonces está todo ahí junto y es muy práctico en vez de estar llevando los libros leccionarios que son muchos y pesados. También existen, bueno, otros que he visto por ahí que no sé si cumplan con la parte de Yucatán y de otra asamblea eucarística, ¿no? Ahí nomás es cuestión de revisar si tienen la parte del misal romano para que el sacerdote lo pueda utilizar en la misa. Bueno, pues ya terminamos. Vamos pues a dejar, para aquellos que solo ven este video, les vamos a dejar aquí algunas preguntas para que puedan trabajar. Y ya saben, aquellos que solicitaron su diploma, va a ser necesario que llenen el cuestionario que se les va a enviar a su correo electrónico con el que se registraron. Bueno, pues terminamos nuestra sesión. Continuamos, estamos en la sesión 3 de 6, nos faltan otras 3 para que vayas teniendo un panorama amplio sobre lo que es la liturgia, ya sea que seas catequista, que trabajes en la parroquia, en los grupos parroquiales. Bueno, pues te invito a que termines este curso, todavía nos faltan 3 más, espera la siguiente entrega el próximo mes. ¡Nos vemos!